Ahora lo invito a que escuche el nuevo audio de la señora Merlano, que a usted también le va a interesar. Sobre este tema, pues hay un audio reciente, que es un testimonio de la senadora ante la Corte Suprema de Justicia, en donde señala que su socio político, que era Julio Gerlain, también le entregó dinero al entonces candidato Iván Duque. Ya respondió el propio presidente y su gerente negando los hechos e inclusive aclarando unos temas de fechas. Aparece un nuevo audio que nos deja aún más confundidos. El tema con Aída Merlano es que dice cosas muy graves, pero al final las pruebas no aparecen. Las anuncia, pero no aparecen. Este nuevo audio es también muy revelador y pues Laura lo ha escuchado una y otra vez con Luz Helena, yo lo escuché y hay pedazos que contienen temas del espectro personal que en este episodio hemos querido respetar. Hay muchas personas de por medio, la vida personal no tiene que ver con un socio político, con una financiación inapropiada, ilegal, o los topes, o lo que haya pasado en la campaña, la corrupción, la compra de votos, ni más faltaba. Todos esos temas tenemos que llegar, sobre todo los jueces, hasta el final. Pero hay unos temas del espectro personal que hemos querido respetar en la W, porque, repito, hay unas sensibilidades y hay personas allí afectadas. Curando de la mejor manera esa grabación y confirmando una y otra vez que a quien vamos a escuchar es Aída Merlano, Laura y Luz Helena prepararon esta impresionante historia. Adelante. Así es, Julio, y vea, los días 31 de enero y 3 de febrero de 2022, desde Venezuela, la excongresista Aída Merlano rindió declaración virtual ante la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se adelanta en contra del senador Arturo Char. En esta diligencia entregó, entre otros elementos, 2 grabaciones de conversaciones que sostuvo con Julio Gerlain Echeverría. El 10 de febrero de 2022, el abogado de Merlano, Miguel Ángel del Río, publicó a través de su cuenta de Twitter los 2 audios de las grabaciones. 6 días después, Julio, el 16 de febrero, el conductor de confianza de Gerlain le informa que por medio de WhatsApp le ha llegado un audio procedente de Aída Merlano en donde ella se muestra arrepentida por la publicación de los audios pues anteriormente mencionados por Laura. Esto es lo que dijo Aída Merlano. Entiendo perfectamente tu posición y la acepto. No me lo merezco y cualquier excusa o cualquier explicación que dé no va a justificar ese acto que cometí. Fue el más bajo, lo acepto. Me avergüenzo de mí misma. Más que con cualquier persona que pude afectar con esos audios. Pero también es bueno que sepas que fue en un momento de rabia, de ira, al escuchar cómo el magistrado me dijo que todos, absolutamente todos, se pusieron de acuerdo para decir que yo era una mitómana, mentirosa, que tenía problemas mentales, que era una enferma mental y que todo lo que yo había dicho en la entrevista era producto de la imaginación. Merlano le asegura a Gerlain que en la corte ella se retractó de todo lo dicho contra él y su familia. Asegura que no revelará de qué fecha son las conversaciones que se filtraron a los medios y a la corte y que está segura que él no tendrá que pagar ante la justicia. Escuchemos. No voy a decirlo, porque eso puede ser que puedo presumir que pueden ser desde hace muchos años y no de ahora, no sé. De hecho, no sé ni cuándo son, es la verdad. No pretendo hacerlo. En algún momento yo voy a romper el silencio en el proceso que tengo y voy a exonerar realmente a todo lo que tenga que ver con tu familia de las responsabilidades. Y lo lamento por ti, pero ya tú eres una persona que
por tu edad y por tu independencia, tú no vas a tener nunca problemas, porque a ti fácilmente te pueden dar además ya los procesos tuyos están avanzados y ya no pueden coger nada de lo que salió de la corte porque ya sería cosa juzgada, y yo solo analicé y lo evalué con el abogado y me dijo que sobre ti ya no cae ninguna responsabilidad porque tus procesos están muy avanzados, y de caer pues es una situación en la que ya tú te blindaste, en donde ya igual van a pasar cosas. También Aída Merlano dice que hará algo para reivindicarse con Julio, o sea, Julio Gerlain, y que no sacará más audios en las diligencias judiciales ni en medios de comunicación. Dice que sí mencionará todo lo que sabe de Arturo Char y su familia. Yo te dije que eso era mentira y es verdad. A mí nadie me ha visto con él ni me vio con él, excepto el día que me regaló el malecón y que fue muy, no sé, no sé cómo llamarlo. Fue un momento que me deslumbró, sí, no lo puedo negar. Pero yo sé la realidad de todas las cosas y hasta donde él insistió, y hasta donde yo me resistí. Al punto que, si te das cuenta, pues él siempre me demostró un sentimiento, más yo no a él. Él siempre insistió en que yo me alejara de ti y yo nunca lo hice. Él siempre pretendió que yo me alejara de ti y yo preferí seguir ahí, a la sombra tuya. No, y a pesar de muchas cosas que resiento ahora y que he resentido, ¿no? Durante todo el tiempo que estuve al lado tuyo, yo preferí quedarme al lado tuyo, a pesar de todas las cosas que de pronto en otro lado me pudieron ofrecer. Aída, afectada por el supuesto daño que le pudo hacer, le reclama por la relación sentimental que tuvieron en el pasado. Así como te expresas que te mamaste una cachera, te equivocas. Tú no te mamaste ninguna cachera. Así como tú te diste el lujo de serme infiel en una relación durante tantos años que creíste que yo nunca lo supe. Yo siempre lo supe. Cada vez que viajaste, yo siempre lo supe. Todo, yo sé más de lo que tú te imaginas, pero no te lo voy a reprochar porque ya no tengo ni siquiera ese derecho. No me siento con ese derecho. A pesar de lo que pienses, yo te voy a decir algo. Yo sí tenía un sentimiento sincero por ti. Es por esa la causa que nunca pude volver a hacer un hogar, ni casarme, ni hacer una vida. Porque yo preferí quedarme contigo y cuidarte las espaldas. Insiste que nunca quiso hacerle daño y que él sabe que las conversaciones que se filtraron son viejas. Finalmente, en el audio vuelve a referirse a la familia Char. No voy a darte ese lujo, porque a esa familia sí le voy a sacar todo lo que tengo contra ellos y pues me las van a pagar. Me las van a pagar por todo el daño que me causaron y por todo lo que hicieron. Pero no es la realidad de lo que dicen los medios, no es. Pero así como tú lo hiciste, yo lo haré de una manera escrita, porque me da miedo. Ya no confío tampoco en nadie. Perdóname. Al finalizar el audio, Aída le insiste a Gerlain que va a sacarlo de toda situación y va a subsanar todo el daño que le causó. Y pues, Julio, los oyentes pueden escuchar este audio completo que dura aproximadamente 20 minutos en la página web de W Radio. Y pues saludamos a esta hora precisamente para responder a este audio al abogado Miguel Ángel del Río, quien, como sabemos todos, pues es el abogado de Aída Merlano. Doctor Miguel Ángel del Río, bienvenido a la W. ¿Y afecta en algo este audio a lo que ha dicho Aída Merlano en la corte? Laura, unos muy buenos días para usted, para todos los oyentes, para Julio. Para nada, este es un audio que nace del corazón, podríamos decirlo.
de una persona que durante los últimos años ha sido perseguida por todos los clanes mafiosos, por la familia Char, por la familia Gerlain. En ese audio, e invitamos además a la ciudadanía a escucharlo de una manera completa, para que puedan entender precisamente que ella lo que advierte es que ella no quería hacer ese daño, porque después de haber puesto en conocimiento de los medios de comunicación y de las autoridades las conversaciones entre ella y Julio Gerlain, evidentemente hubo una avalancha de críticas, un estallido evidentemente que ella terminó lastimando, y lo termina lastimando porque ella considera que con Julio Gerlain, más allá de haber tenido una relación sentimental, fue el gran padrino de ella en la política mafiosa de la costa atlántica. Entonces, esto no daña en nada lo que se ha advertido. Más aún, es importante advertirle al señor Julio Gerlain, el jefe tradicional de las mafias electorales en la costa norte. Los audios fueron entregados como prueba sobreviniente, elemento nuevo en un juicio que afronta desde 2018, donde fue imputado por concierto para delinquir y por otros delitos, corrupción al sufragante, violación de topes electorales, porque entre otras cosas lo que nosotros escuchamos en esos audios era precisamente cómo se habían superado esos topes, hablando de una entrega de 18 mil millones de pesos. Entonces, este audio es un ejercicio desde el corazón, donde ella se duele de muchísimas situaciones. ¿Y por qué se duele? Hay un elemento muy importante, Laura, que sería necesario que la opinión pública la conociera. Y es que cuando ella se presenta en la Corte, ese 31 de enero, que investiga las conductas del senador Arturo Char y del ex senador Laureano Acuña, el magistrado le dice y le pone de presente una cantidad de declaraciones. Y hay una declaración que a ella le toca el corazón y le duele muchísimo, y es una declaración de Julio Gerlain, donde advierte que Aída Merlano tiene problemas psicológicos, que Aída Merlano entonces no tiene ningún conocimiento de evidencia probatoria y que está completamente loca, y que todo lo que ha dicho históricamente es mentira. Ese elemento genera en realidad la construcción, es cuando yo obviamente le pregunto que me entregue las evidencias de su relación con Julio Gerlain. Ella me entrega los audios, inmediatamente ponemos los audios en conocimiento de las autoridades, y en ese proceso de Julio Gerlain fueron entregados como prueba sobreviniente para demostrar precisamente su responsabilidad penal. Julio Gerlain dentro de poco tiempo será condenado precisamente por esos hechos. Sí, doctor, pero uno escucha en los audios que detrás de las revelaciones de Aída Merlano no hay un interés de mostrar la verdad de la mafia electoral, sino en una estrategia jurídica para hacerle daño a unos personajes en específico. En unas, por ejemplo, acuerda hablar de unos personajes, en otras dice que protege a alguien en específico. ¿Cómo uno puede creer que Aída Merlano esté diciendo toda la verdad si uno se encuentra con este audio y se da cuenta que ella quiere proteger a ciertos personajes? Yo no puedo compartir eso porque, entre otras cosas, a partir de este año 2022, la estrategia jurídica la he manejado yo. Y he sido yo quien no ha perdonado ninguna intervención, ninguna, más allá de sus deseos personales. Ninguna. Audios relacionados con Laureano Acuña son presentados. Audios relacionados con Julio Gerlain son presentados. Evidencia en contra de Alejandro Char y de Arturo Char son presentadas. Aquí no es posible una justicia selectiva. Aquí es necesario que todos respondan. Ella en algún momento sí me habla y conversamos sobre la edad avanzada de Julio, sobre la finalización de un proceso penal, pero yo estoy convencido que uno no puede en esta vida ser selectivo con la evidencia probatoria. Todos tienen que pagar. Tenga Julio Gerlain 85 años, 90 años, o esté en la situación que esté, porque el tema de la justicia y el tema de la responsabilidad penal debe caer sobre todos. Sí, ella en un momento dice, yo no voy a pasar estos audios a la corte, igual pues tú no vas a pagar tanto porque el proceso va muy adelantado. Esto en sí no la podría afectar a ella, siendo ella, digamos, testigo en varios procesos. ¿No le daría como un mensaje a la corte de que está entregando una información un poco parcial y escondiendo algunos temas?
No, Laura, precisamente por lo que le acabo de decir. Toda la información que yo le he solicitado, ella la ha puesto a mi disposición. Y toda esa información ha sido puesta en conocimiento de las autoridades. Este es un audio desde el corazón, es un audio sentido, entre otras cosas, evidentemente es una bajeza del señor Julio Gerlain hacer llegar ese tipo de audios, porque además hablan desde la intimidad y desde el corazón. Cuando Aída Merlano, o cuando construyen esa fuga de Aída Merlano, en la que participa también Julio Gerlain, y le prometen, entre otras cosas, unos dineros para irse del país, que le van a arreglar sus procesos penales, ella confió en todos ellos. Aquí no vamos a liberar de responsabilidad a Aída Merlano. Claro que tuvo responsabilidad en los hechos de 2018, tuvo responsabilidad en su fuga exclusivamente, pero esas familias que están ahí son quienes estuvieron detrás de todo ese andamiaje y la dejaron sola, absolutamente sola, incluso, y esa es la evidencia que nosotros en su momento entregamos a la Fiscalía cuando denunciamos a la familia Char y a la familia Gerlain de un intento de asesinato para desaparecerla. Entonces, aquí lo importante es que esta es una mujer perseguida por las mafias tradicionales, pero cada una de las pruebas, Laura, que se han puesto en conocimiento de los medios de comunicación han sido entregadas previamente a las autoridades. Miguel Ángel del Río como apoderado de Aída Merlano y hasta las últimas consecuencias en el proceso en contra de Julio Gerlain, en contra de Alejandro Char, en contra de Arturo Char y de todas las personas que han sido nombradas por ella. Doctor del Río, pero hablemos de las pruebas. Independientemente de la interpretación, la motivación, el tema emocional, personal, hablemos de las pruebas. La última cosa que ella dijo es que Julio Gerlain le había entregado dinero a la campaña de Iván Duque. Ya salieron todos a negarlo, comenzando por el propio Gerlain, el propio presidente, el gerente de su campaña. Todo el mundo siempre niega eso, pero en algunos casos, así lo nieguen, hay pruebas. ¿Qué prueba tiene ella que desde esa oficina donde compraban votos y donde Julio Gerlain se paseaba, como lo vimos en los videos, como Pedro por su casa, qué prueba hay de que a la campaña presidencial de esa oficina tan cuestionada por su manera de corrupción política, qué prueba hay de que de ahí salió plata para Iván Duque? Esa es una pregunta muy importante, Julio, y se va a dividir en dos partes. La primera es la siguiente. Eso no es una nueva manifestación de Aída Merlano, es una corroboración de una manifestación anterior realizada en la Corte desde el 31 de enero. Recordemos que la Corte en ese momento compulsa copias para que se investiguen las conductas relacionadas con el presidente Duque. Entonces, no es una evidencia nueva. Segundo, recuerde que en el evento de Casablanca, en 2018, a ella le allanan la sede, es capturada unos días después. Muchísima de la evidencia probatoria que ella tenía fue desaparecida. Y fue desaparecida evidentemente por la necesidad de ellos de que no quedaran rastros. Sin embargo, Julio, hay unos pagarés y unas evidencias muy importantes entregadas a la Corte que Julio Gerlain le hizo firmar en blanco a Aída Merlano con una relación de cheques de Julio Gerlain dirigidos a personas donde participa, además de firmarlo de Julio Gerlain, de unos desconocidos en ese momento para Aída Merlano. Lo que quería en ese momento Julio Gerlain era tratar de incriminar que Aída Merlano estaba pagando unos dineros a unos terceros. Esas evidencias, esos cheques, salidos además de la entidad bancaria Serfinanza, establecen cómo ingresaron una cantidad de dineros a la campaña de Aída y cómo esos dineros o de esos dineros se desvió una parte importante para la campaña presidencial. Recordemos que la Casa Gerlain está relacionada directamente con el Partido Conservador y que ellos alimentaban económicamente las campañas políticas. En ese enfrentamiento en 2018 entre el presidente Duque y el candidato Gustavo Petro, pues evidentemente los destinos de esos dineros iban a parar
no solamente de la familia Gerlain, sino de la familia Char, a la campaña presidencial. Cuando usted pregunta, y yo lo escuchaba en la introducción, que me parece que era un buen contexto, ¿dónde están las pruebas? Esa es una de las grandes preguntas de la justicia en Colombia, porque aquí la carga completa de la argumentación jurídica quieren encontrársela o entregársela a la víctima. La Fiscalía General de la Nación, con la evidencia que le hemos entregado, tiene que direccionar la investigación precisamente hacia donde nosotros hemos advertido, que es establecer a quién se le dieron esos cheques, quiénes eran esas personas. Mire, Julio, la Fiscalía General de la Nación, con esa evidencia que la tiene desde 2018, no ha llamado a declarar ni siquiera al propio Julio Gerlain, ni siquiera las personas que aparecen como destinatarias de esos dineros. Ahí van a encontrar precisamente ese camino. No va a aparecer la prueba reina de un documento que por fin ponga término a la construcción de la corrupción electoral. Necesitamos que la Fiscalía General de la Nación acompañe las investigaciones, pero hay una relación de cheques, Julio, larga, completa, de dineros salidos de Serfinanza, esa empresa de fachada de la familia Char, que no es otra cosa que la empresa que tapa la corrupción electoral. Ahí está, nadie ha investigado Serfinanza. ¿Por qué no vamos a Serfinanza y miremos los números de 2018? Ahí están esos préstamos, Julio, que no son otra cosa que la fachada de ese círculo siniestro de un préstamo de dinero sin soportes, porque entre otras cosas, Serfinanza, si usted averigua, en 2018, y todavía lo hace, para las campañas presidenciales y para las campañas al Congreso de la República, presta sin soporte. ¿Cómo así que hay un préstamo de 2.000 millones de pesos a candidatos sin soporte? ¿Cómo se devuelve esa plata? A través de la contratación pública, a través de la corrupción, porque Serfinanza se... Claro, pero doctor del Río, en ese inventario de Serfinanzas, que es lo que niega el gerente de la campaña y el propio presidente, inclusive por la fecha de los hechos, ¿en ese inventario de Serfinanzas aparece la campaña de Iván Duque? No, en ese inventario de Serfinanza lo que aparece es triangulación de los dineros entregados a la familia Gerlain y cómo la familia Gerlain, a través de los destinatarios de esos cheques, tiene vínculos con la campaña del presidente Duque. Esa es la línea investigativa. No es que Serfinanza, dentro de Serfinanza, va a aparecer un rubro que dice campaña presidencial del presidente Duque. Evidentemente no. Es a través de la familia Gerlain, a través de esos préstamos de esa entidad, junto con particulares, hacen llegar precisamente esos dineros a la campaña del presidente Duque. ¿Y cómo? Pues comprando votos precisamente en la región del Atlántico. Eso no es que los consignan a una cuota de la campaña presidencial. Ese es un dinero que se maneja y que se invierte en el departamento del Atlántico. Ese es el meollo del asunto. Y eso no ha pasado. Eso no se ha investigado. Doctor del Río. La única delincuente hoy es Aída Merlano. Doctor del Río, hay una persona que ha mencionado a Aída Merlano y que se menciona mucho en la costa, un señor de apellido Amaris. ¿Usted sabe si él ha sido llamado por la Fiscalía, al menos para entrevistarlo? Héctor Amaris, Julio, no ha sido llamado. Faisal Cure no ha sido llamado. Entonces uno dice, bueno, pero es decir que la responsabilidad entonces es de Aída Merlano. Aída Merlano es ente investigador. ¿Qué pasó con la información que se dio previo a su fuga, donde hemos advertido, Julio, que 2 abogados de la familia Char y de la familia Gerlain fueron a visitar a Aída Merlano previo a su fuga, 2 días antes? ¿Los han llamado? No los han llamado, no les interesa. ¿Cómo puede probar eso Aída Merlano? Pues no puede probarlo que la visitaron. ¿Cómo lo prueba? No hay forma. Sí. Necesitamos que las autoridades lo investiguen, es sencillo, preguntarle al IMPEC, señores IMPEC, este día los abogados fulano de tal y sultano fueron a visitar a la señora Aída Merlano, punto, esa es la evidencia. ¿Dónde está el señor Héctor Amaris? Sigue en las calles de Barranquilla como si nada le pasara. El señor Faisal Cure, que hemos dicho entregó 6.000 millones de pesos a la campaña. Mire, el día que sienten a todas estas personas, yo diré, bueno, se ha hecho una investigación rigurosa, no hay evidencia. Pero mientras eso no ocurra, Julio, no podremos establecer en realidad cómo se construyeron las cosas. La familia Char y la familia Gerlain han vivido impunemente de la corrupción electoral y nada les ha pasado, porque tienen una fiscalía
corrupta y cómplice, y autoridades judiciales que no actúan. Lo único que pedimos es que actúen. Sí, también pidió Aída Merlano que se investigue el desvío de 18.000 millones de pesos correspondientes a recursos públicos que fueron desviados a través de contratos adjudicados en el departamento. ¿Qué se hizo esa plata? Terminó destinada para las campañas al Congreso y para las campañas presidenciales. Mire, hay una parte, Julio y Laura, de las conversaciones entre Julio Gerlain y Aída Merlano, que entre otras cosas me llama la atención que Serfinanza, cuando nace el primer escándalo, Serfinanza dice, mire, nosotros nunca hemos hecho un préstamo de ese monto al señor Julio Gerlain. Sin embargo, en esa conversación, al final, sale el señor Gerlain advirtiendo que un directivo de Serfinanza le recomendó no invertir más dineros en campañas presidenciales, en campañas al Congreso. Entonces, ¿eso qué significa? Que Serfinanza sí participó directamente, y no fue el único, porque ahí hay dineros de la contratación pública, ahí hay dineros de particulares que casan. Todos esos dineros eran manejados como, se hacían entregas en efectivo, 6.000 millones, 10.000 millones, y eso se manejaba entonces a través de los famosos mochileros, a través de esos líderes que empiezan a pagar el voto. Así es como funcionan, con plata en efectivo de la contratación pública, plata en efectivo del narcotráfico, plata en efectivo que ronda a raudales. Y hoy lo estamos viviendo también en el departamento del Atlántico. Hoy están haciendo todo lo posible en toda la costa Caribe por estructurar ese sistema de corrupción. Todos los clanes mafiosos, Julio, ¿cuánto más vamos a esperar? Los Char en el Atlántico. ¿Qué pasa con la familia Géneco? ¿Qué pasa con todos esos bandidos? ¿Qué pasa con David Barguil, que se está moviendo a raudales en Montería comprando votos? Eso es inaceptable. Hay que acabar con la corrupción electoral, que es en realidad la verdadera mafia y lo que nos lastima como democracia. Doctor del Río, muchas gracias por su tiempo y por explicarnos el contexto de esta muy delicada grabación que ha trascendido. Ha sido usted muy amable. Cordial saludo, Julio, saludo a sus oyentes. Muchas gracias. De la campaña me insisten Laura y Luz Helena. Primero que todo, Gerlain tenía candidata presidencial, ¿no? Que era la vicepresidenta, ¿no? Sí, así es. Los conservadores tenían candidatos al Congreso y tenían una opción presidencial. Pero cuando ella dice que se entrega la plata, o sea, para la primera vuelta, ella ya estaba presa. Ya estaba presa desde abril, ¿no? Sí, señor, porque ella fue capturada después de las elecciones de marzo. Entonces, ¿cómo ella iba a entregar plata estando presa? Es lo que se preguntan desde la campaña, que me dicen, óigame, es que solamente miren las fechas y verá que no tiene cómo soportar esa versión. Pero bueno, volvemos a lo de siempre. Nosotros simplemente registramos los hechos. Serán los investigadores, los fiscales y por supuesto los jueces de la República quienes tengan la última palabra. Alberto, ¿ahora sí le quedó claro todo? No, para nada. Es imposible. Sí, no, para nada. Es imposible por lo que decían Luz Helena y Laura. Ahora ella dice que de este no va a hablar, pero que de este sí porque lo odia, porque esa familia le ha hecho mucho daño, pero que de la de él, no. Entonces, ¿cómo hace un investigador ahí con ese testimonio? ¿Cómo hace? No, tiene que cotejarlo con todo el proceso, pero, ¿sí? Volvemos a la prueba. La plata que salió de Serfinanzas, pues imagínese, es una corporación financiera pública. La Fiscalía puede ir inmediatamente y preguntar por esos dineros a los que hizo referencia el abogado de la senadora Merlano. Ya regresamos, esta es la W.